Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Comenzamos nuestra tertulia de hoy y ojo a la noticia de última hora que tenemos porque es gravísima. Don Francisco Carrera, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, más radical que ayer, pero menos que mañana. Pues espere a escuchar la noticia. La trae El Faro de Ceuta. Un grupo de varias docenas de invasores ha tendido una emboscada a un coche donde iban 4 militares españoles. Han tenido que salir huyendo, pedir refuerzos, les han apedreado, les han golpeado. Hay 12 detenidos, es decir, aquí estamos ya hablando de ataques estilo militar por parte de los invasores que están dentro de Ceuta a militares españoles. Pues eso es Luis. Lo que hay. Les leo la noticia del Faro de Ceuta, la tienen ustedes ahí. 4 militares han resultado heridos tras sufrir una emboscada por parte de un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes de los que han llegado durante las entradas masivas a Ceuta. Los hechos se produjeron alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando los efectivos se dirigían al punto de vigilancia que tienen establecido en esta zona de Ceuta. El ataque se inició después de que los militares pasaran el semáforo de Benzú y llegaran a dicho punto. Fue entonces cuando varios individuos salieron de diferentes lugares y se abalanzaron sobre el vehículo en el que se trasladaban los militares. El coche no era blindado y rápidamente dejó de ser un lugar seguro. El grupo de invasores comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones contra el vehículo, por lo que los 4 efectivos tuvieron que abandonarlo y emprender la huida a pie. Recibieron lanzamiento de piedras de grandes dimensiones. La situación no terminó al salir del coche. Los militares fueron perseguidos durante el trayecto en dirección a Calamocarro, mientras continuaban recibiendo pedradas, llegando a ser alcanzados y golpeados. Los efectivos consiguieron solicitar auxilio a través del 112. La llamada permitió activar un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Según las primeras informaciones, al llegar el primer vehículo policial, los integrantes del grupo atacante emprendieron la huida en dirección a Benzú. Fueron perseguidos y se ha conseguido detener a 12 individuos, todos ellos de nacionalidad marroquí y con edades comprendidas aparentemente entre los 35 y 40 años. Algunos de los atacantes intentaron escapar por mar. Se ha activado el servicio marítimo de la Guardia Civil. Se ha trasladado a los 4 militares a un centro sanitario para recibir asistencia médica. Pues estamos ya ante lo que les comentaba antes en las noticias y se lo he comentado en estos días pasados. Los entre 10.000 y 15.000 tíos que se han quedado constituyen una quinta columna que puede perfectamente hacer acciones de ataque, y con el peligro de que si pasado mañana Marruecos lanza otros 100.000 contra la frontera y se activan al tiempo los salvajes que estén dentro, no va a haber manera de evitar el asalto. Imagínese, don Luis, con cuánta impunidad se sienten los invasores que agreden al ejército español. Ejército español que no iba en coches blindados. O sea, ejército español que está actuando como si fueran civiles con los medios que tienen, no sé, con palos y piedras. Esto es una vergüenza, es un bochorno internacional, la degradación de España. Segundo comentario, entonces se confirma que efectivamente entre los invasores puede haber terroristas, puede haber espías, puede haber policías, puede haber militares marroquíes, porque no cualquiera se atreve a atacar a los militares españoles. Y si los han atacado organizadamente es porque efectivamente, valga la redundancia, están organizados. Y como dice usted, pueden activarse cuando venga la segunda invasión. Son gente que ya tienen como el caballo de Troya, ya tienen dentro de la ciudad. La pregunta ahora es, primero, ¿va a considerar el gobierno español, o desgobierno español, mejor dicho, esto como un acto de guerra?
¿cómo va a calificarlo? ¿O son simplemente chavales que se estaban entreteniendo? Chavales de 35 a 40 años. Sí, Una unos gamberrada, adolescentes gamberros, fruto sí. de, bueno, pues el cansancio. Bueno, yo, si con este tipo de cosas que vamos viendo cómo poco a poco se van dando pasitos a pasitos, directamente no entra el ejército marroquí con pistolas y con ametralladoras y con... No, esto, como bien se ha dicho desde el minuto 1, es una guerra híbrida. Bueno, pues si esto ya no es un acto de guerra, yo ya no sé qué hay que considerar como acto de guerra. Tú, cuando tienes un grupo de militares y a ese grupo de militares les agredes y con, bueno, artefactos, ya bien sea pues piedras, ya bien sea palos, o sean unas pistolas, sean más evolucionados o más sofisticados, pero estás agrediendo al ejército de un país que no es el tuyo. Si eso no es un acto violento y si no se puede considerar pues un acto de guerra, yo ya no sé a qué hay que esperar para tomar medidas más contundentes. O sea, ¿qué es esto de llevar allí pues literas, llevar acondicionamiento, llevar para hacer un triaje y identificar a los que... No, oiga, que vayan pasando y vamos expulsando. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que haya una víctima mortal dentro de bueno, pues Sí, el que maten ejército a un español, soldado, sí. de policías? Bueno, víctimas que ya ha habido, por cierto, que hay 100 muertos. Ha habido 100 muertos, 100 inmigrantes que han muerto. Que esos son los daños colaterales que a Marruecos le importa un pepino. Pero que hay que esperar a que muera un policía, a que muera un civil, a que muera un militar, para que el gobierno español se ponga a hacer algo. ¿O es que, si pensamos mal, como muchos pensamos, esto es una estrategia en la que el gobierno español está al tanto de todo? ¿Ve que el gobierno español está colaborando con que la situación en Ceuta se vaya de las manos? No me cabe ninguna duda. A mí me venía, viniendo para acá y bajo la lluvia de Madrid, que ahora mismo pues está cayendo, la imagen y aquel micrófono que le pillaron a Zapatero con Iñaki Gabilondo de hay que tensionar. La cosa va bien, pero hay que tensionar. Al Partido Socialista siempre le interesa que la sociedad española esté tensionada. Siempre le interesa que la sociedad pues no prospere. Siempre le interesa que haya enfrentamiento. Esto ya es, bueno, pues el colmo. Esto ya es pues el sumum. Yo creo que Cuando hay que tapar una inmensa corrupción, pues vamos a hacer una inmensa nube para tapar todo eso. Yo creo que usted, que es buena persona, mucho mejor persona que yo, pues se va por la No explicación, crea. por la explicación más benévola, que es que en realidad el PSOE está haciendo todo esto porque le conviene la tensión. Yo es que lo sospecho, y tengo derecho a expresar mis sospechas. No lo puedo demostrar, si lo pudiera demostrar me iría al juzgado, pero yo sospecho que la cosa va más allá. O sea, yo sospecho que hay una connivencia de Pedro Sánchez con Marruecos. Lo comenté ayer, y si estamos todos equivocando el análisis, y esto no es ninguna advertencia de Marruecos, sino de Pedro Sánchez, o me dais una salida que me garantice la impunidad para mí y para mi familia, o lo reviento todo. ¿Y si estamos en ese escenario? O incluso peor, ¿y si estamos en el escenario donde Pedro Sánchez ha pactado con Marruecos esto para que haya una quinta columna dentro de Ceuta, y luego poco antes de las elecciones haya otra invasión más grande con activación de la quinta columna dentro de Ceuta, y entonces tengamos verdaderamente un episodio prebélico, y entonces Sánchez declare el estado de excepción en toda España y suspenda las elecciones? Claro. Es decir, que hay posibilidades aún más siniestras que la de la mera nos conviene la tensión. Por eso digo que es usted mejor persona que yo. Yo pienso de Pedro Sánchez todavía peor. O sea, alguien capaz de quedarse todo el mes sin aparecer de vacaciones, mientras en Ceuta la gente tiene que comerse toda la basura. Y que se iba a volver a ir de vacaciones. Y se iba a volver Don a Luis, ir de vacaciones. decía yo antes que estaba más radical que ayer, pero menos que mañana. ¿Por dónde empiezo, don Luis? Resulta que tenemos un presidente que al día siguiente de producirse la invasión en Ceuta se va de vacaciones al Palacete de la Mareta en Lanzarote.
Resulta que tenemos un presidente donde Vox pedía que se convocara al Consejo de Seguridad Nacional y se estableciese el mando único, y el presidente de gobierno decía que eso era una estridencia de la ultraderecha, que eso no hacía falta. Para 26 días después convocar al Consejo de Seguridad Nacional y establecer el mando único, es decir, mal y tarde. Tenemos un presidente que al día siguiente de convocar al Consejo de Seguridad Nacional planeaba irse de vacaciones a Andorra. En principio parece que ha suspendido las vacaciones por el agite en Moncloa de sus propios adeptos. Pero lo cierto es que las vacaciones en Andorra las había reservado 2 semanas después de la invasión de Ceuta. Es decir, mientras los invasores estaban violando niñas en Ceuta y contagiando de tuberculosis y sarna a los ceutíes y robando y delinquiendo, Pedro Sánchez estaba en Booking viendo hoteles en Andorra a razón de 2.000 euros la noche. Este es el tipo que tenemos. Segundo, tenemos un gobierno que es la vergüenza mundial. En el mayor escándalo institucional nacional e internacional que recuerdo o que se recuerde, que es que el Ministerio del Interior llama mentiroso al Ministerio de Defensa. Tenemos al Ministerio de Defensa que dice que el CNI avisó al Ministerio del Interior de que se iba a producir la invasión, y el Ministerio del Interior dice que es mentira, que nunca les avisaron. El ridículo no puede ser más escandaloso. O son unos mentirosos o son unos ineptos. Yo creo que ambas. En tercer lugar, tenemos una ministra que dice que no se hubiera podido solucionar la crisis en Ceuta, como si se hubiese solucionado, sin la inestimable ayuda de Marruecos. ¿Perdón? O sea, que nos invade, y el país que luego se lleva a sus invasores, o aparte de ellos, porque siguen 10.000 deambulando por las calles de Ceuta, resulta que le tenemos que dar las gracias por llevarse a los invasores. ¿Cómo que no se hubiera podido solucionar sin la ayuda de Marruecos? Es decir, que España ha claudicado en la defensa de sus fronteras, ya no somos capaces de, y aparte, de asegurar... ¿qué se ha solucionado? No se ha solucionado nada, pero cuando dices no se hubiera podido solucionar sin Marruecos, ¿quieres decir que España no es capaz de controlar sus fronteras, de proteger sus territorios, de proteger a sus ciudadanos, de proteger sus ciudades? O sea, que Barcelona no cae porque Francia no nos invade, Badajoz no cae porque Portugal no nos ha invadido. ¿Qué vergüenza es esa de que el invasor se ha llevado a los invasores y entonces gracias a ellos se ha solucionado la crisis? Y en cuarto lugar, quería decir que todo lo anterior no se entiende sin este dato. Y es que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, España ha dado de dinero público, es decir, del dinero de todos los españoles, del bolsillo, del esfuerzo de todos los españoles, 1.260 millones de euros a Marruecos. Desde que Pedro Sánchez es presidente. Estamos financiando a nuestros propios verdugos. ¿Qué tiene Marruecos de Pedro Sánchez que no solo nos ha esquilmado a nivel pecuniario, sino que además viene por una de nuestras ciudades, de nuestros territorios españoles, y el gobierno español claudica en su defensa? Esta gente tiene que estar en prisión ahora mismo, don Luis. Hay que activar el artículo 102. Usted también es mejor persona que yo, dice usted. El gobierno español claudica en su defensa. Yo es que voy más lejos. Yo es que sospecho, tengo derecho a sospecharlo, que el gobierno español colabora en el ataque. Que es bueno, más. Es posible porque la Guardia Civil, según las últimas informaciones publicadas, detectó yihadistas y miembros del Servicio de Inteligencia de Marruecos entre los invasores. Es decir, España sabe lo que está pasando y no lo impide. Entonces, como dice usted, don Luis, puede ser cómplice. Puede ser una jugada conjunta de Pedro Sánchez y Marruecos, o para ceder territorios españoles, o para que le perdonen los gigas, como decía, los gigas que tienen del móvil de Pedro Sánchez con el sistema Pegasus, o directamente porque Pedro Sánchez está buscando una salida. He dicho, como me saquéis de aquí, quemo esto. El tema es, yo ahora también comentando fuera de micrófono, otra crisis que tuvimos hace ya casi 25 años con el islote Perejil. Hoy va José María Aznar a Ceuta, el expresidente. Pasaron unos días y el ejército español retomó la soberanía del islote Perejil. Yo era becario, o sea, que hace ya unos cuantos años. ¿Qué pasó? Estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 2002. ¿Qué pasó apenas menos de 2 años después? El 11M. Sí, pero el 11M no tiene nada que ver con... O sea, Perejil tiene que ver con el 11M. El 11M no tiene que ver con Perejil. El 11M no lo ejecutó ningún marroquí, ni lo planificó ningún marroquí. Nada de eso es cierto. Sí que puede tener... yo lo dejo ahí, cronológicamente. No, y está bien traída la cronología porque efectivamente Perejil sí puede tener que ver con el 11M en el sentido de que si alguien hubiera querido cortar toda comunicación
entre el gobierno español y el marroquí de cara a preparar luego el 11M, nada mejor que la operación de Perejil, porque a partir de ese momento la comunicación entre España y Marruecos quedó absolutamente cortada, con lo cual si alguien quería preparar algo para el 11M, alguien distinto de Marruecos, pues lo tenía perfecto, tenía un gobierno español sordo. Si se fijan ustedes en cosas que pasaron antes del 11M, tenemos por un lado lo de Perejil, tenemos por otro lado el ataque en Irak a aquellos 7 agentes del CNI que los mataron. Sí. Tenemos por otro lado todo el tema de lo de Perpiñán, la reunión de Carod Rovira con ETA. Cojan ustedes esas 3 cosas. Perejil dejó a Aznar sin interlocución con Marruecos. El ataque en Irak dejó a Aznar sin interlocución con sus propios servicios de información, con el CNI, que se puso de uñas con Aznar. Lo de Perpiñán dejó a Aznar sin interlocución con el Partido Socialista. Es decir, quien cometió el 11M hizo una campaña preparatoria brutal para dejar sin comunicaciones al gobierno. Vamos, fue una operación maestra de inteligencia. Y por supuesto no fue Marruecos. Pero vamos, eso nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo por las ramas. El asunto Lo que está claro, don Luis, es que España no es capaz de afrontar una crisis. No tenemos ni los medios materiales, humanos, económicos, ni intelectuales para afrontar nada de lo que nos venga. Vino la Dana y quedamos al albur del agua. Vino los incendios, quedamos al albur del fuego. Vienen los invasores, quedamos al albur de que Marruecos se los lleve. ¡Qué puta vergüenza, don Luis! Pues sí, efectivamente. Pero bueno, España no es que carezca de materia gris. En España tenemos gente enormemente válida. Pero no entre la clase dirigente. En estos momentos quienes mandan en España desde hace tiempo son perfecta escoria, mediocres, que no han leído nunca en su vida nada, no tienen ni idea de historia, no tienen ni idea de geopolítica, no tienen ni idea de economía. De lo único que saben es de trepar en un partido. Y para eso saben 2 cosas, como lamer botas y cómo apuñalar a los que están a tu nivel para que no sean ellos los que asciendan. Punto, no saben de nada más. Cójase un Pachi López, es eso, por ejemplo. Saben... No, perdón. No, diga. Saben, sobre todo, echarle la culpa a los demás, y eso en sus estrategias de comunicación yo creo que son maestros. Quiero decir, te viene una Dana, el culpable, con toda la culpa que pudiera tener, pero la culpa al 100% era de Mazón. Por supuesto, porque Mazón se pasó 2 horas comiendo en el Ventorro. Sí, pero en vez de haberse ido a la Mareta un mes. Efectivamente, pero y la vicepresidenta Rivera no tenía culpa de nada. Y el presidente del gobierno no tenía culpa de nada. Oiga, el máximo responsable, el que tenía que llevar a la UME, el que tenía que llevar a los militares desde el minuto 1, era el presidente del gobierno, que dijo, no, que pidan ayuda y ya pues la mandaremos. No, oiga, es usted el presidente del gobierno, usted tiene que actuar. Mazón actuó de una manera muy criticable y muy cuestionable. Pero ahí se ha ido de rositas, como en casi todo, como en el tema de La Palma, como en la... ¿Quién ha quedado como... En el tema del gran apagón. O sea, en el apagón, donde no tiene a por quien supuesto. echarle la culpa. Y ahí sigue durmiendo en un cajón en el Supremo la querella. O sea... Y en el COVID. La gestión más catastrófica de todo el planeta. Que nos confinaron inconstitucionalmente y tampoco Claro. pasó nada. Recuerden lo que pasó con la Dana. Entonces dice Pedro Sánchez, si quieren ayuda, que la pidan. ¿Qué pasó en Ceuta? Vivas pide ayuda y no le contestan. Tardó 3 días en contestarle el teléfono el presidente del gobierno al presidente de Ceuta. Ha pedido ayuda y todavía no se la han dado. Entonces, si quieren ayuda, que la pidan, sí o no, porque la están pidiendo y no se la han dado. Pero luego la comunicación la manejan porque el discurso y el relato, como se dice ahora, eso lo venden extraordinariamente. Y como tienen todos los medios públicos y privados copados... Y como tienen la inestimable ayuda del Partido Popular, ¿han visto ustedes que ayer la Junta de Galicia ha salido al rescate de Sánchez a decir que ellos están dispuestos a acoger a los menores? Estaba tardando de el Ceuta. PP en pepear, Claro. don Luis. O sea, Claro. sale Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, y dice, no hablamos de reparto, hablamos de retorno. Bienvenidos a Vox. Van 20 años tarde. Pero entonces ya tenían que pepear, y entonces sale el Partido Popular de Galicia y dice, Galicia Solidaria ofrece acoger a los menores. ¿Me estáis vacilando?
Sí. Estáis vacilando. Nadie habla con nadie. No hay ni una neurona hablando con otra neurona, ni una persona hablando con otra persona. No hay nadie con nadie. ¿Quién hay al volante en el Partido Popular? ¿Quién hay al volante en el Gobierno de España? Por Dios, necesitamos a Santiago Abascal urgentemente que entre ya al Gobierno de España. Deduzco que, leyéndole entre líneas, que le cae a usted bien, señor Abascal. Es el líder que necesitamos, don Luis. Era la ironía, ¿no? Que en radio a veces, no sé. Bueno. ¿Me quieren ustedes decir qué vamos a hacer? Tenemos al gobierno diciendo que, bueno, que en fin, que van a expulsar a todos los invasores. Bueno, lo de la rueda de prensa de ayer de Ángel Víctor Torres, que habla así, con esa voz tan tranquila cuando quiere ponerse borde y sectario, se pone, pero cuando quiere así aparenta pues que no ha roto un plato, ¿verdad? Y sale a decir, pueden estar tranquilos los ceutíes porque vamos a echar a todos los que entraron ilegalmente, y luego añade, bueno, los que soliciten asilo político pues habrá que analizarlo. O sea, solicítenlo ya. O sea, van a solicitarlo todos, o sea, los 15.000 solicitan asilo político, lo cual quiere decir que a lo mejor para el año 2080 se ha tramitado algún expediente de expulsión con éxito. Están tomando el pelo a la gente, están ganando tiempo. Don Luis, una pregunta. ¿No habían dicho que ya había vuelto a la normalidad Ceuta? Llegaron a decir eso, ¿verdad? Llegaron a blasfemar de esa manera. Que los vecinos decían, ¿qué normalidad? Hay un tuit de Óscar Puente que está todavía en las redes. Otra gestión resuelta por 1 de agosto. Otra crisis resuelta por Pedro Sánchez. Y la pretendían resolver como llenando los polideportivos de los niños ceutíes llenos de inmigrantes con sarna, tuberculosis y violando gente. O sea, los niños que van a hacer sus actividades extraescolares a los polideportivos, resulta que se cuenta que es un campamento de yihadistas. ¿Ese es resolver una crisis? ¿Cómo van a volver los niños al colegio la próxima semana, don Luis? ¿A dónde? Eso me gustaría saber. ¿Van a desinfectar todas las aulas? Por lo pronto dice el niños? gobierno que van a ir con escolta policial. O sea, los niños ceutíes ahora son los negros de Alabama, que tienen que ir al colegio escoltados por la policía, porque los supremacistas marroquíes se han hecho con la ciudad. Es que hay que fastidiarse. Don Luis, o construimos muros en nuestras fronteras o acabaremos construyendo muros alrededor de nuestras casas. Y es exactamente lo que está pasando. Ahora los niños tienen que ir escoltados al colegio. Es un disparate y es gravísimo lo que está ocurriendo. Y a mí lo malo es que teniendo el gobierno que tenemos con Pedro Sánchez, creo que es que todo siempre va a peor. Con lo cual, no sé, no veo un horizonte de salida a la situación que tenemos ahora. Con lo cual, se medio normalizará el hecho de que haya 10.000 invasores en la ciudad de Ceuta. Tratarán de que eso, no se vea como prácticamente como hemos estado la mitad del mes de agosto, que, bueno, pues no pasa nada, la crisis está resuelta, como que lo veamos normal, que nos olvidemos, que mediáticamente baje el impacto, que las televisiones no estén todo el día con el tema, y ya pasará. Y efectivamente llegará un momento en el que pues otros 100.000, 150.000, los que sean, volverán a entrar y tendrán a esos 10.000 que harán de correa de transmisión para hacer ¿qué? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Muy de simple, momento, tú hoy... tienes a 100.000 asaltantes en la frontera y resulta que las escasas fuerzas de seguridad que tienes, las tienes o protegiendo a los niños en los colegios, o resulta que siendo atacados por los 10.000 tíos de la quinta columna que han dejado en el asalto anterior. Y la ¿Quién gente, protege la frontera así? Y la gente que se está movilizando, la gente de Ceuta, que sale a protestar, manifestaciones totalmente espontáneas y que, bueno, pues al final acaban yendo a un sitio, a la playa del Trampolín, a donde sea, pues luego son disueltos por la policía y con eso sí. Los agentes tienen que utilizar fuego, las armas de disuasorios. Quiero decir, no se puede dar la vuelta y la policía, la Guardia Civil, los militares utilizar esa defensa que están haciendo para desalojar a todos los inmigrantes de la playa del Trampolín, claro, para llevarlos a la frontera. Sí, es tan sencillo como eso. Pausa publicitaria y comentamos qué podría hacer el gobierno. Y el caso es que podría resolver el problema en una semana.
Vamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Mañanas en libertad con Luis del Pino. De la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Ya saben que han estado un mes de vacaciones Pedro Sánchez. Vale. Mientras tanto, mandando ministros para allá. A tratar de calmar a la opinión pública, a tratar de fingir que hacían algo, fingir ante la opinión pública española, y en especial la Ceutí, y fingir ante la Unión Europea. Paréntesis, don Luis. A Marlaska dijeron que lo enviaban y se iba a quedar ahí hasta que solucionara la crisis. Sí, duró un día. Duró un día, se piró. Y resulta que, mientras tanto, en Ceuta se han multiplicado por 10 los delitos y además pues hay 15.000 o 10.000, no sabemos cuántos tíos que hay que expulsar. No han enviado todavía al señor Bolaños, el gobierno de Sánchez, ni un puñetero refuerzo judicial. Se están pasando cartitas entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Oiga, necesitamos reforzar lo que la Administración de Justicia en Ceuta. Ah, sí, ¿y qué necesitan? Pues necesitamos jueces. Bueno, ¿pero qué tipo de jueces? Pues oiga, ¿para cuándo lo necesitan? Pues para allá mismo. Bueno, pues detállennos y entonces resulta que aquí tenemos... Está ganando tiempo el gobierno para no enviar refuerzos judiciales a Ceuta. Alguien mal pensado, por ejemplo yo, pues podría decir, ¿y por qué hacen esto? Porque está claro que si se ha multiplicado por 10 el número de delitos, pues los jueces que antes había, que sacarían su trabajo pues con normalidad, pero que no tendrían tampoco grandes momentos de ocio, pues no pueden dar abasto con 10 veces más delitos. Y si encima tienen que tramitar los expedientes de expulsión, pues está claro, no se va a tramitar ni un expediente de expulsión. Con lo cual, ¿a qué juega Bolaños? A no enviar los refuerzos judiciales para que no se tramite ningún expediente de expulsión. Eso es cosecha mía, eso es deducción mía. Bueno, pues en esa situación estamos, cuando en realidad se podría resolver el tema en una semana. Existe una figura en nuestra Constitución que es el estado de sitio. Estado de sitio que está precisamente en la Constitución para cuando hay textualmente
graves amenazas a la unidad nacional o a la integridad territorial de España. Más amenaza que esta no se me ocurre. ¿Y qué pasa si tú declaras el estado de sitio? Que lo único que tendría que hacer el gobierno es proponérselo al Congreso y el Congreso aprobarlo. Y digo yo que si lo propone el gobierno, pues tendrás los votos a favor del PSOE, del PP y de Vox, es decir, mayoría absolutérrima dentro del Congreso. Y si el Congreso declara el estado de sitio, lo tiene que declarar con una propuesta del gobierno que dice que garantías constitucionales se suspenden, que se pueden suspender todas. O sea, te pueden suspender el derecho a moverte, te pueden requisar cosas, pueden hacer lo que quieran. No te pueden fusilar por la calle. Está claro que hay ciertos derechos constitucionales intocables, pero los mínimos, la vida y poquito más. Todo lo demás, se puede suspender los derechos constitucionales de los españoles. Y, con mucha más razón, quedan suspendidos los derechos de cualquier extranjero que esté aquí. Y si estamos ante un ataque a la unidad territorial, quienes han protagonizado ese ataque se les coge y directamente, sin trámites judiciales, a la frontera. Ningún trámite judicial, expulsados, porque son una amenaza a la seguridad. Como estamos viendo, una emboscada a militares a las 5:30 de esta madrugada por 40 tíos marroquíes. ¿Verdad? ¿Por qué no hace esto el gobierno? ¿Por qué no declara el estado de sitio? Pues porque no le da la gana, o algún mal pensado, por ejemplo yo, podría deducir que es que el gobierno está colaborando en este ataque híbrido contra España, ¿no? Y a lo mejor don Luis lo que está esperando es a usar el estado de sitio contra nosotros. Es decir, para cuando se aproximen las elecciones, declarar el estado de sitio, suspender los derechos constitucionales de los españoles, no convocar elecciones y perpetuarse en el poder a lo Chávez, a lo Maduro, a lo Kim Jong-un. Es que a lo mejor el estado de sitio lo usa contra nosotros porque recordemos que siempre ha gobernado contra nosotros y a favor de los demás. Y por tanto creo que antes del estado de sitio hay que aplicar el artículo 102 de la Constitución, llevar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo acusado por delitos de traición y de seguridad contra el Estado y meterlo en prisión el resto de su vida. O, en su efecto, que esa sería la, bueno, yo creo que la opción óptima, pero recordemos que se puede presentar una moción de censura. Paje, que ayer salió de su descanso estival, ya salió pajeando, ¿no? Y poniéndose... Bueno, en fin, de aquella... en sentido figurado. En sentido bíblico. Sí, bueno, haciéndose pajas fin. mentales. García pajeando. En su papel de... Le oía, no sé si era este martes en la tertulia, en el papel de PSOE bueno, ¿no? Que no aparecía y que, bueno, pues ya ha aparecido, ¿no? García Paje. Bueno, pues que diputados de Castilla-La Mancha apoyen una moción de censura. Si son 7 votos lo que le falta a PP Claro, más Vox. Lo que pasa es que ahí Paje se defiende diciendo, bueno, se defiende en corrillos, diciendo que claro, que es que él no ha elegido a los diputados castellano-manchegos en el Congreso, que esos los puso Sánchez a dedo. Lo cual es una verdad a medias, porque es verdad que Sánchez ha elegido personalmente a todos los diputados que hay en el Congreso. Procuró poner a gente fiel de todas las provincias para que no le pudieran montar una rebelión interna. Pero, caramba, ¿quién es uno de esos diputados en el Congreso? Pues el secretario de organización de Paje, con lo cual... pues le exiges que vote contra Sánchez, o si no, quítale de secretario de organización, que leches. Y no hay 7, ya más allá de los diputados castellano-manchegos, ¿no hay 7 diputados en el Partido Socialista honrados? No los hay, esto es como Sodoma y Gomorra. Si hay 100 justos no quemaré Sodoma. Bueno, si hay 50 justos no quemaré, no, es imposible. Claro. Además porque eso significaría si que... Si hay 7 justos en el PSOE, dejaremos de desear que desaparezca... Es que no hay 7 justos. No, es imposible. Y además, si García Paje hiciera eso, entonces ya se convertiría en García Paje y no en García Paripé. Entonces es imposible que lo haga. Que lo haga. Es imposible. No me creo lo de que Sánchez haya elegido personalmente a todos. Si el gobierno, si el Partido Socialista funciona por federaciones autónomas y soberanas. Cada una hace sus listas. No. Sánchez, cuando toma el poder después de lo del trayecto en el supuesto Peugeot, que en realidad era un Mercedes, lo que hace es cambiar los estatutos y entonces toma el control de todo. Y es él el que pone a todo el mundo. Uno a uno, cada uno de los de... Uno a uno.
Sí. De todas maneras, yo creo que el Partido Popular, que al fin y al cabo es ya el único partido que puede tener la iniciativa de presentar una moción de censura, es que, no sé, una actitud un poco más proactiva y buscarlo debajo de las piedras. Es que a lo mejor Junts o a lo mejor el PNV, o no sé, pero hacer algo. O sea, reunirse con alguien, no sé, es una opción que si no quieren activar otro tipo de recursos constitucionales, joder, tenemos la moción de censura al alcance de la mano. Busquemos a 7 diputados como sea, pero forcémoslo y, bueno, pues presentemos una moción de censura de tipo, ¿cómo se suele decir? Aunque constitucionalmente no se puede, pero instrumental. Instrumental, para poner un presidente que lo único que haga sea convocar elecciones. Vale, hagámoslo, busquemos hasta debajo de las piedras, porque la situación es absolutamente insostenible. Que lo hagan o que hagan algo. ¿Quieren ustedes que les incite todavía más a la indignación? Lo comenté ayer, lo de que esto se solventa en 2 patadas, declarando el estado de sitio o el de excepción. Yo creo que mejor el de sitio, porque permite suspender más garantías constitucionales. Ahí no hay posibilidad de que nadie, ningún juez, nadie le pare al gobierno si echa a los invasores a la frontera. Pero el caso, eso comenté yo ayer en las redes y en el programa, lo hemos comentado esta mañana otra vez. Noticia de The Objective, de ahora mismo. Moncloa descartó un estado de excepción en Ceuta que permitiría sacar en cuestión de días a los asaltantes del enclave. Por 2 veces, asesores del Departamento de Seguridad Nacional pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno decretase el estado de excepción en Ceuta, y Bolaños dijo que tururú. Fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien descartó hasta en 2 ocasiones esa posibilidad durante el mes de agosto. ¿Qué puedes esperar de un tío que se ducha por la noche y se despierta peinado por la almohada, don Luis? Nada, absolutamente nada. También es verdad que me da mucho miedo estas herramientas en manos del mal. O sea, ¿qué es capaz de hacer Pedro Sánchez con un estado de sitio? Recordemos que con el COVID, en un decreto de compra de mascarillas, en el último párrafo metieron a Pablo Iglesias al frente del CNI. ¿Qué harían con un estado de sitio esta gente? Obviamente, o robarse las elecciones, o regularizar gente, o importar yihadistas. No lo sé, don Luis. O sea, lo que están haciendo, más o menos. Resulta que hoy la población civil de Ceuta se organizó para echar a los invasores de la playa, y la policía ha cargado contra los vecinos ceutíes y los ha disuelto. Entiendo que, obviamente, respondiendo a órdenes de los políticos, de Bolaños, de Marlaska y compañía. Por eso no juzgo a los policías ni al ejército, pero ¿qué tal si nos unimos todos contra los invasores? ¿Qué tal si tenemos un gobierno decente que prime el interés general, el interés nacional, el interés de los españoles por encima de los de que no son niños, que no son menas, que son servicios de secretos marroquíes, que son yihadistas confirmados por la Guardia Civil, que estamos en un momento de, como se dice en inglés, breach of security, que estamos en un momento donde la seguridad y la integridad de España están siendo amenazadas, que esa gente no sabemos ya si se han dispersado por la península. Y además los quieren traer, o sea, les vamos a poner los aviones y los barcos para traerlos a la península. A la península, y más en concreto a Galicia. Supongo que los llevaremos todos a Galicia, al señor Alfonso Rueda. ¿Cómo se dice, por cierto, en gallego? Tengo el corazón así de ancho. Pues graciñas, no sé. En fin, pues esto es lo que tenemos. Resulta que Bolaños descartó por 2 veces en agosto la propuesta de algunos asesores del Departamento de Seguridad Nacional de declarar el estado de excepción en Ceuta. Yo proponía el de sitio, porque permite suspender más garantías constitucionales y, por tanto, le deja las manos todavía más libres al gobierno para expulsar a los invasores. Pero dice la noticia de The Objective que con el de excepción bastaría para poder expulsar a los invasores inmediatamente, sin control judicial. Pues Bolaños lo bloqueó por 2 veces en agosto, y ahora tenemos
a algunos de esos invasores que Bolaños no ha querido expulsar, atacando a coches de militares españoles en Ceuta. O sea, tenemos ahí a una quinta columna de Mohamed VI dispuesta a hacer acciones militares. Pues está muy bien, ¿no? Yo insisto, espero que no tengamos que lamentar en los próximos días el tener que hablar de alguna víctima mortal, militar, policía, civil, me da lo mismo, como consecuencia de este conflicto. Y espero, es mi deseo, que el gobierno pague, y si puede ser en la cárcel, todo lo que está haciendo, independientemente de lo que han hecho atrás, todos los casos de corrupción que también deberían acabar en la cárcel. Que también, pero por los cuales serán juzgados. Pero simplemente por la traición que se está llevando a cabo, espero que lo acaben pagando, y lo acaben pagando en la cárcel, que es donde... Yo no sé qué hará el PP, yo viendo que la Junta de Galicia dice que va a coger menores invasores, al mismo tiempo que sale Semper a decir que ni uno más porque estamos saturados ya y que hay que retornarlos a todos, pues yo ya no sé si en el PP hay alguien marcando la estrategia, si hablan unos con otros o si se ignoran, se llevan mal entre ellos, me da exactamente igual. Pero creo que va siendo hora de que el PP responda a algunas cosas. Uno, ¿ha llegado el momento de plantear una moción de censura? ¿Que se perdería? Pues claro que se perdería. ¿Y qué? Cualquier propuesta que hagan PP o Vox en el Congreso se pierde porque no hay números. ¿Y entonces qué haces? ¿No presentas ninguna? No se presentan las elecciones y no está para ganarlas, ¿no? Claro. Qué ridículo. ¿Hay motivos para pedir que el Supremo juzgue por traición a Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que son evidentes, ¿no? Entonces, ¿va el PP a contestar, aunque sea, a la propuesta que ha hecho Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Congreso solicite al Supremo que se enjuicie a Pedro Sánchez? ¿Que lo más probable es que la propuesta sea derrotada en el Congreso? Sí, claro que sí. Pero, hombre, como seguro no sale adelante si no la presentas. Entonces, o por lo menos, que el PP responda, ¿va a hacer lo que Vox sugiere o no? Tercera cosa que el PP debería responder. Vox le ha tendido la mano en Ceuta y le ha dicho, oye, deja de gobernar con el PSOE y con los promarroquíes, que aquí estoy yo, que tenemos mayoría absoluta entre los dos. ¿Qué tal si me dejas de hacer cordón sanitario y gobernamos juntos? No ha respondido tampoco el PP. ¿Qué tal si responde? Digo, que sea por educación. Cuarto, ¿va a romper el Partido Popular su coalición y sus pactos en Europa con el Partido Socialista, el partido enemigo de España? ¿O va a seguir pactando todas las políticas en Bruselas con el Partido Socialista? Quinto, ¿puede responder el Partido Popular si de verdad es un partido nacional o resulta que hay 17 partidos populares y que los votantes lo sepan? ¿Que lo que se dice en Galicia puede no coincidir con lo que se dice en Murcia? Que Feijóo no es el líder de un partido, sino que es el líder de un PP España, que es Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, ¿no? Tantas y tantas preguntas. Bueno, estamos en una situación de crisis y por tanto a mí me sabe mal meterme con el Partido Popular, porque evidentemente el responsable de todo lo que está pasando es el PSOE. Lo que pasa es que aunque el PSOE sea el responsable directo, oiga, pues hay algunas cosas que nos han llevado a esto. Por ejemplo, el señor Vivas, que ahora pues se está comportando correctamente. Después de haber declarado persona non grata a Santiago claro, Abascal en Ceuta. Es que el señor Vivas es el señor que le echaba la bronca a Vox por, después de la anterior invasión, que fueron solo 10.000, decir que Marruecos era el enemigo, que había que tal. Están ustedes crispando, y además se ponía muy campanudo, Vivas. Todas esas palabras así altisonantes que no le han visto dirigir a Sánchez, al que le critica, pero siempre con una voz así tal. Bueno, pues con Vox se ponía como una hidra, como una fiera. Busquen ustedes los vídeos en internet. Entonces, pues hombre, a lo mejor alguna de las cosas que ha hecho el PP ha contribuido a que Sánchez haya podido llevarnos a esta situación, haya podido llevarnos a la situación de que que parece que el gobierno quiere entregar Ceuta a Marruecos. Pues a lo mejor si Vivas se hubiera comportado, si el PP se hubiera comportado de otra manera, pues entonces habría sido un poquito más difícil que llegáramos a esto. Entonces sí, me sabe mal criticar al PP, pero me gustaría escuchar si se arrepienten de lo que han hecho anteriormente.
porque si no siempre me queda la duda de si ahora están haciendo un paripé. Como la gente está indignada, entonces fingimos un poquito de firmeza, pero a la menor de cambio vamos a volver a pactar con los promarroquíes, a quienes el señor Vivas les ha dado la presidencia segunda de la Asamblea de Melilla, ¿no? De Ceuta. En fin. Don Luis, y recordemos, porque esto es lo que sucede ahora, pero recordemos que Pedro Sánchez no estaría en el poder si el Partido Popular se hubiera portado dignamente. Si Mariano Rajoy no hubiera sido el administrador concursal del Partido Socialista, tendríamos un país decente ahora mismo. Si Mariano Rajoy hubiera utilizado la mayoría absoluta que tenía para cambiar las cosas, no hubiera llegado este cretino al poder. Pero como se dedicaron a gobernar España con una hoja de Excel, bajando y quitando partidas de un sitio al otro, intentando arreglar, ser los administradores concursales del PSOE después de lo que nos habían dejado, en vez de dar la batalla moral, intelectual, digna por un país que es España, joder, que no es un país tercermundista, que somos la nación más importante del planeta, la nación más antigua, la nación que le dio luz al mundo. Y hoy unos moros entran en España y necesitamos que Marruecos se los lleve porque no somos capaces de sacarlos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo hemos llegado a este punto? Decía usted, don Luis, y quizás es un poco subconsciente, en el año 21 entraron solo 10.000. Fíjese cómo hemos ido aceptando, cómo hemos ido normalizando, que, bueno, ahora entran 80, 90.000, luego entrarán 150.000, y luego habrá una marcha verde. Y, claro, en el año 75, pues... A ver, los saharauis, es que España está en un momento complicado, se muere Franco, tal, el problema del Sáhara, bueno, lo vamos a dejar ahí. Ese problema no se ha solucionado, o se ha solucionado de la manera que se ha solucionado. ¿Y qué vamos a hacer con Ceuta y Melilla? ¿Lo mismo? Venga, pues ya lo solucionaremos porque en España tenemos otros problemas. Probablemente sea lo que quiera Pedro Sánchez, decir, bueno... vamos a evitar que haya un conflicto mayor, nos retiramos o aceptamos una cosoberanía de momento, para entregar, en definitiva, y a largo plazo, Ceuta y Melilla a Marruecos. O sea, es ir poco a poco, puede ser poco a poco normalizando. Subrepticiamente en el subconsciente nos quiere meter la idea de que esas plazas no son defendibles y que hay que abandonarlas. Y ahora, porque tiene un pacto con ahora, si lo están diciendo muchos exministros socialistas, María Antonia Trujillo. No, es que claro, España invadió en su día Ceuta y Melilla y son territorios marroquíes. Ceuta y Melilla, exministros de España. Que no se han leído un libro ¿Dónde estaba Felipe González el día de la invasión? En la embajada marroquí, claro, celebrando la fiesta del trono de Mohamed. ¿Ha dicho algo Felipe González sobre la invasión de Ceuta? Ni mu. ¿Por qué? ¿Qué propiedades tiene Felipe González en Marruecos? Pero claro, es que esa misma pregunta la podemos hacer de políticos de Coalición Canaria, de políticos del PP. ¿Qué propiedades tiene de José nuestra Bono? Clase política? José Bono. Claro. Entonces, ¿cuánta gente de nuestra clase política tiene intereses en Marruecos? ¿O está comprada directamente por Marruecos? Recordemos que Marruecos compró a numerosos diputados socialistas en el Parlamento Europeo, el famoso Morocco Gate, relacionado con el Qatar Gate. Entre Qatar y Marruecos compraban diputados socialistas a tanto el voto. ¿Qué ha pasado con todo eso? Que se ha tapado. ¿Han disuelto el Partido Socialista Europeo por organización criminal, por dejarse vender, por dejarse comprar por potencias extranjeras? No, ahí siguen. El 80% de las exportaciones de Marruecos son compradas por la Unión Europea. Es decir, los de Bruselas son los que están financiando a Marruecos. Lo decía el otro día, Marruecos ha más que duplicado su PIB en 20 años. Ha pasado de 68.000 millones de dólares su PIB a 162.000 millones. Que Marruecos en 20 años ha vivido una boyancia, no sé si se puede decir esa palabra, exponencial, y pasó de una agricultura de subsistencia a ser un exportador prioritario para la Unión Europea. Todo con la connivencia de Bruselas, que son los que le compran todos los bienes a Marruecos. Marruecos no existiría, no podría subsistir sin la Unión Europea. Entonces, ¿qué le debe Europa a Marruecos? ¿O por qué Europa ha abandonado a España y prima a Marruecos? ¿O por qué la OTAN se niega a incluir Ceuta y Melilla en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte para proteger nuestra soberanía? ¿Y por qué Marruecos organiza el Mundial con España y está construyendo el estadio más grande de África? Que solamente... O sea, si tienen dinero. Claro, para solamente en asientos y en césped se gastan
casi 40 millones de euros. O sea, Marruecos... Y dices, bueno, ¿y no tienen para darle de comer a su gente? O sea, que Marruecos construye el estadio más grande de África para acoger el Mundial y nosotros acogemos a los marroquíes en nuestros polideportivos. Sí, Pero eso es un oxímoron, es decir, es así. Es el delirio. Por cierto, la ministra esa que decía que es que España invadió Marruecos y entonces esos territorios están usurpados. Ceuta y Melilla llevan siendo españolas desde hace 500 años. Sí. La nación marroquí tiene 150 años. No tiene más de 200 años. Ceuta y Melilla son españolas antes de que existieran Antes de que Estados existiera Unidos, Marruecos. de existiera Alemania, de existiera Justo. Italia. Francia sí existía, pero, por ejemplo, Ceuta y Melilla son españolas antes de que Niza o Marsella fueran francesas. O sea que, en fin... Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace ahora el gobierno. ¿Qué va a hacer la ministra de Defensa, Margarita Robles? ¿Cómo va a responder a este ataque a militares españoles que se ha producido esta madrugada? 40 tíos marroquíes atacando a pedradas a militares españoles que tuvieron que salir huyendo y han terminado recibiendo asistencia en un hospital. Estamos ya hablando de emboscadas a militares dentro de Ceuta, protagonizadas por la quinta columna marroquí que ha dejado Mohamed VI después de la invasión anterior. Te meten 100.000 tíos, se llevan a 85.000 y te dejan a 15.000 dentro. A los que quieren dejarte dentro, claro. Y entre los que te han dejado dentro, por supuesto, habrá delincuentes de los que ha excarcelado Marruecos en los últimos 2 años, que ha excarcelado decenas de miles de delincuentes de todo tipo, algunos de ellos peligrosísimos, y entre esos 15.000 te deja también a operativos militares. ¿Quiénes son los que han atacado a los militares españoles a las 5:30 de esta madrugada? ¿Son qué? ¿Meros delincuentes? Dice la información del Faro de Ceuta que era un grupo de marroquíes de entre 35 y 40 años. ¿Eran delincuentes? ¿Eran soldados marroquíes de los que han venido infiltrados en la invasión? De verdad es que esto es todo un despropósito. Y que no hay que ser un genio, que Marruecos, durante la invasión, te está diciendo que hay que poner sobre la mesa la cuestión de Ceuta y Melilla. Es decir, es 1 más 1. Se te están levantando los invasores en Ceuta y atacando a los militares. Y a la vez, el ministro de Exteriores de Marruecos te dice que lo de que está sobre la mesa todavía, que Marruecos reclama Ceuta y Melilla como propias. Tronco, es 1 más 1. Te están invadiendo por la vía de los hechos y se la van a usurpar por la vía de los hechos. Ceuta, Melilla y Canarias. Eso para empezar. Para empezar. Luego, pues Andalucía. Granada. Como último. Sí, me dice don Julio López desde Control que no golpeen ustedes la mesa, que contengan su indignación, porque parece que no seamos de radio. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes permítanme pues una mención. ¿Tienen ustedes problemas con las cuentas en su comunidad de vecinos? Ya saben que lo de las comunidades de vecinos siempre es muy rollo. A veces pues son maravillosas las convivencias en las comunidades de vecinos, pero otras veces, en fin, como te toque algún vecino que le dé por tocar las narices a los demás, pues puede ser todo un infierno. Y en muchas ocasiones los problemas vecinales vienen por cuestión económica. Pues hay que hacer una derrama para no sé qué, pues yo no pienso pagarla, pues si no pagas no disfrutas de no sé cuántos, pues eso me lo vas a decir tú en la calle, eso de que no disfruto. Bueno, los follones de siempre, un auténtico rollo. ¿Es su caso? ¿Tienen las cuentas de su comunidad algún problema? ¿Los gastos no paran de crecer? ¿Hay una derrama tras otra? ¿O las cuentas están hechas un carajal y nadie se entera? Bueno, pues en Audita tu Comunidad te hacen una auditoría de las cuentas y de la gestión de la comunidad por solo 100 euros, sin cuotas ni compromisos posteriores. Y como resultado de esa auditoría te entregan un informe personalizado, concreto, donde te explican cómo están las cosas y qué se puede hacer para evitar que la cuestión económica se vaya de madre dentro de la comunidad de vecinos. ¿Que hacen la auditoría y no encuentran ninguna posibilidad de mejora? Pues entonces no tiene usted que pagar nada, porque en Audita tu Comunidad son conscientes de que las comunidades de vecinos no están para tirar el dinero.
Llame ahora al 632-124-963. 632-124-963 o solicite información sin compromiso a través de auditatucomunidad.com. Pausa publicitaria y seguimos, porque hay un aspecto de la crisis en Ceuta que ese sí se ha resuelto, hombre. El aspecto sanitario. El Ministerio de Sanidad ha enviado a Fernando Simón. Estoy siendo irónico, claro. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Cuida tu día a día con Regis Cardio, un complemento alimenticio con omega 3, coenzima Q10, resveratrol, tiamina y vitaminas antioxidantes. Su fórmula aporta nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del corazón y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Para más información en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad. A un clic de distancia. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, analicemos el aspecto que analicemos, siempre llegamos a la misma conclusión. Parece que el gobierno estuviera haciendo todo lo posible para no resolver el problema. Les hemos contado lo que trae The Objective, de que Bolaños bloqueó por 2 veces dentro del Consejo de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, la propuesta de declarar el estado de excepción para poder echar a todos los invasores rápidamente. Les hemos contado cómo Bolaños y el Consejo General del Poder Judicial se pelotean cartas, se mandan cartitas, y no se ha enviado un mísero refuerzo judicial a la ciudad para que no se puedan tramitar los expedientes de expulsión. Les hemos comentado cómo Ángel Víctor Torres llega allí y dice: no, esto se va a solucionar para el 31 de diciembre prorrogable. Y además, pues vamos a expulsar a todos, menos a los que soliciten asilo político, o sea, todos. Está el gobierno ganando tiempo, está el gobierno queriendo que se pudra la situación y ganando tiempo. Y en el tema sanitario, Mónica García se negó a hablar con los médicos. Primero dice que ahí no hay ningún problema médico. Luego resulta que pide de urgencia a las comunidades autónomas que les envíen vacunas, porque resulta que tienes ahí a 15.000 tíos sin vacunar y empieza a haber enfermedades contagiosas circulando. Y entonces ya, para culminar la jugada, la MEMA envía a Fernando Simón, a Ceuta, a Fernando Madre Simón. mía, estamos perdidos. Habrá 1 o 2 tuberculósicos. Sí. Estamos perdidos. Una pregunta.
Resolveremos esto en el menor tiempo posible, ha dicho Ángel Víctor Torres, el que han designado en el mando único. Una ministra dijo, la normalidad en Ceuta ya se ha recuperado. Otra ministra dijo, esto no se hubiera podido solucionar sin Marruecos. Sin embargo, se sigue solucionando, según Ángel Víctor Torres. Esto es como lo de defensa y interior, que uno dice una cosa y la otra la contraria. Y luego ya sin nombrar al indecente Pachi López, que sale y dice que los dos tienen razón. Los militares que han sido agredidos hoy, asaltados por 40 espías marroquíes, ¿van a ir al hospital o hay lista de espera y hay colas porque hay un montón de invasores con tuberculosis y sarna ahí dentro? Es una buena pregunta. ¿Van a tener que esperar en urgencias ¿Habrá unas cuantas horas? prioridad nacional para los militares o van a estar en urgencias tirados esperando a que los atiendan? No, hay prioridad nacional para los marroquíes. Claro. O sea, y de hecho es lo que está ocurriendo, que hay gente que está denunciando eso, que está tan saturado los servicios de urgencia, las consultas, etcétera, que no pueden ir ni... Es eso, no puedes ir ni al hospital a una consulta rutinaria. O sea, porque casi sales peor, porque te coges en el hospital pues una sarna, una tuberculosis, te puedes contagiar de cualquier cosa. Y lo de Fernando Simón ya es una broma. O sea, el papel que jugó durante la pandemia fue tan desastroso que yo no sé este señor cómo ha ido aguantando, bueno, porque Pedro Sánchez, que es aún peor, pues ha ido ganando elección tras elección, pero que manden a Fernando Simón, oiga, venga, se va a atragantar también con un cacahuete como en el COVID. Un poco de seriedad. O sea, aquí hay que tomar medidas que tengan un poco de sentido común. Y el mandar a Fernando Simón, el mandar a no sé qué, no. O sea, aquí que se pongan un poquito las pilas porque ya estamos viendo que la situación está tomando un cariz que puede ser muy peligroso. Y esperemos, ahora que llegue los fines de semana, que la gente salga de verdad, que no tenga que trabajar, que salga de verdad a la calle y que la conflictividad empiece a explotar ya de una manera más... que no sea un conato como pudo ser en la noche de ayer, que estamos hablando de una noche de miércoles a jueves. Vamos a esperar... Yo creo que dentro de lo que es la razonabilidad y... sin recurrir a la violencia, pero efectivamente los ceutíes tienen que plantarse y no permitir que les echen de su propia ciudad, que es lo que está haciendo el gobierno. Claro, o sea, tienen que hacer algo, no sé, para el día 2 hay convocadas en toda España manifestaciones y concentraciones. Yo creo que ahí España se tiene que volcar. O sea, evidentemente todo el pueblo de Ceuta, pero todos los españoles en los respectivos sitios donde están convocadas las concentraciones, ahí hay que dar la talla y hay que unirse a un grito unánime, porque hoy es Ceuta, insisto, mañana será Melilla, luego Canarias, pasado Canarias, pero es que Granada, Al-Ándalus, y Al-Ándalus no es Andalucía, Al-Ándalus es España. Hasta Roncesvalles, que exactamente. Otra pregunta para el Partido Popular, don Luis. ¿Se va a unir a la propuesta de Vox de que no se presta asistencia sanitaria a los inmigrantes salvo en casos de emergencia vital? ¿O van a seguir priorizando a los inmigrantes sobre los españoles? Uno, ¿cuántos ceutíes van a morir por este episodio de colapso sanitario? Ceutíes que si tuvieran su cita rutinaria les habrían detectado una enfermedad que no se la van a detectar y que van a morir dentro de unos meses. ¿Cuánta gente se está infectando en Ceuta de las enfermedades que no existen en España y que está trayendo esta gente? No solo moros, sino que también vienen negros del Sahel, porque la mitad son subsaharianos. Es decir, que Marruecos los ha dejado entrar en su territorio, sí. Los ha dejado transitar y les ha enseñado la puerta hacia donde tienen que ir, porque son negros, significa que no son árabes, que vienen con enfermedades que en Ceuta no existen y por tanto no hay cómo enfrentarlas en un plazo razonable. ¿Va a haber prioridad nacional en la sanidad para los ceutíes? Nos llamarán fachas, nos llamarán lo que quieran, pero resulta que Asturias, gobernada por el Partido Socialista, la consejera de Sanidad de Asturias ha dicho que envía vacunas a Ceuta siempre y cuando estén garantizadas para los asturianos. Ahí sí hay prioridad nacional y no se escandalizan. Cuando Vox la pide para los ceutíes, ¿qué pasa? ¿Quién se va a unir a esa propuesta?
Y luego toda la gente mayor, gente que tiene problemas de movilidad, etcétera, que dice, ¿yo cómo voy a salir? ¿Cómo voy a ir al hospital? ¿Cuánta gente que de manera silenciosa va a morir por no poder recibir una asistencia hospitalaria normal? Esos datos que, igual que en el apagón, pues tenemos datos muy superficiales de cuánta gente pudo morir, aquí va a pasar exactamente igual. Y bueno, pues el señor presidente que se va a Andorra o que se va a Lanzarote porque él necesita descansar y montar en bici. Es que es así de cruel y de psicopático el comportamiento. Sí. Pedro Sánchez recomendando canciones listas de canciones me recuerda a Nerón tocando la lira. Roma ardiendo y el tío tocando la lira en su palacio. O bronceándose las nalgas en Lanzarote. Información que trae el periódico El Español. El gobierno exculpa a Rabat y atribuye la invasión de Ceuta a la injerencia extranjera en redes para dividir a la Unión Europea. Ajá, o sea que entran 80.000 marroquíes y el único que no tiene culpa es Marruecos, ¿no? Está muy bien, hombre. Pero injerencia extranjera de algún sitio. ¿Son extranjeros de dónde? No sé, conociendo al gobierno seguro que es que son los israelíes que han convencido a 80.000 marroquíes de que asalten Ceuta, ¿no? Pues probablemente, o sea, es surrealista. Y no hablan de para atacar a España, para hacer un daño a España, para dividir a la Unión Europea. Sí. Bien visto, sí señor. ¿Sabéis? La palabra España no aparece, la palabra soberanía, la palabra ataque, todo eso no, es para dividir al espíritu europeo de... Buah. Sería de chiste si no fuera tan indignante cómo nos quieren tomar por idiotas. O sea, y hay algunos que les compran el relato y encima lo venden y lo van propagando por ahí. Son tan miserables que lo van propagando por ahí. Me refiero a la televisión pública, por ejemplo. O sea, que también tiene un papel muy importante. De máxima responsabilidad. De máxima responsabilidad en el día 1 diciendo... la mayoría son licenciados, son gente que viene huyendo de sus países porque son homosexuales. ¿Y por qué huyen? ¿Y por qué huyen? Porque estamos trayendo gente que vamos a ver, resulta que el otro día se publicaba en Reino Unido una guía de 9 páginas de largo, expedida y dedicada a nuevos inmigrantes para explicarles 2 cosas. 1, que está mal violar mujeres y que se considera delito en Reino Unido. 2, que las mujeres no necesitan permiso del hombre para salir a trabajar o ir a la escuela. En el momento en que tienes que publicar una guía de 9 páginas explicando conceptos básicos, es el momento en el que tienes que dar cuenta que esa gente no puede venir. ¿Cómo estás importando gente al cual les tienes que explicar que violar a una mujer es delito? ¿En qué momento has llegado al punto en el que importas masivamente a un montón de gente que no sabe que las mujeres no necesitan permiso para ir al colegio? Yo eso lo comenté una vez en este programa. Resulta que todas las, aprovechadas que se han dedicado a posturear de feminista en este país para poner el cazo y tal, todas las Irene Montero de la vida y todo eso, se dedican a gastarse el dinero de los españoles en campañas de concienciación. Hombres, no seáis machistas, hombres, no sé qué, ¡hala! Y venga dinero, y venga más dinero en campañas de concentración estúpidas, como uno que salía cocinando, no me acuerdo, era una campaña muy tonta y muy estúpida, ¿no? Pero yo me preguntaba, vale, muy bien, nos gastamos N millones de euros en campañas para enseñar a los hombres que están en España españoles a no ser machistas. Y luego traemos 5 millones de tíos recién llegados del Magreb y del África subsahariana y los soltamos por ahí. Y dices, tío, ¿has hecho en origen las campañas para concienciarles antes de traerles? No, les has soltado. Vaya. Gracias, no, vamos a hacer una campaña de concienciación contra usted, don Luis, por racista. Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación. El sábado tenemos la Armada de la Solidaridad. Irán barcos de toda España allí a Ceuta, pues a mostrar solidaridad con los ceutíes. Los ceutíes están ya echados a la calle, están en estos momentos movilizándose pues, prácticamente todos los días. Son conscientes de que el gobierno les está tomando el pelo, quizá no
son conscientes de hasta qué punto, pero son conscientes de que algo no cuadra, son conscientes de que quieren a todos los invasores en la frontera lo antes posible y de que el gobierno no lo está haciendo. Y bueno, pues los hay más escamados, los hay menos escamados, los hay más cabreados, los hay menos cabreados, pero en estos momentos está toda Ceuta unida en un sentimiento de indignación, con matices, con gradaciones, pero de indignación. Hacemos un mensaje de esperanza, don Luis. ver. Ceuta no es un CETI. Ceuta y Melilla son españolas, han sido españolas y serán españolas el resto de la vida. Y mientras haya un español de pie dispuesto a defenderlas, la nación española no se disuelve. Pues me uno a ese mensaje. O sea, no se puede decir mejor. Lo que pasa que eso indispensablemente pasa por echar a Pedro Sánchez del poder. Entonces, si nos deja votar, que bueno, pues quizás ahí es donde esté la clave, el que Pedro Sánchez, pues que está intentando todo, la ley de nietos, regularizaciones, nacionalizaciones, etcétera, pero como igual no le salen ni siquiera así las cuentas, pues si nos deja votar, hay que acudir en masa a echar a Pedro Sánchez. No sé, eso sí que es una prioridad nacional. Sí. Pero la primera, porque es el mayor, iba a decir el mayor cáncer, luego me criticarían, pero es el mayor cáncer que ha tenido España, y mira que ha habido. O sea, porque Zapatero pensábamos que era lo peor que le podía pasar a España, y Pedro Sánchez ha hecho bueno a Zapatero. Bueno, tampoco no vengamos arriba. Bueno, no lo ha hecho bueno, sigue siendo malo, pero es peor aún. Aunque sea su padre y le haya puesto, su padre político, y le haya puesto todas la línea de puntos, ¿no? Pero es lo prioritario, lo más importante es echar a Pedro Sánchez. Hay que darles un castigo sin paliativos, que tengan que cerrar Ferraz por impago de la factura de la luz. Que no puedan volver. Me están comentando desde Ceuta, porque hay gente preguntándose, pero vamos a ver, o sea, 40 tíos tienden una emboscada a 4 militares españoles, les empiezan a lapidar, tienen que salir por patas los militares españoles y no se defienden con fuego real. Y me aclaran desde Ceuta que es que no les dejan llevar armas, por lo menos cargadas. Sí. O sea que tenemos a militares españoles ahí vigilando sin armas, con un ejército de 10.000 o 15.000 tíos dentro de las fronteras de Ceuta, donde ya vemos que hay gente que está ahí infiltrada para golpear. Está muy bien, ¿no? O sea, tenemos más invasores que protectores. Los protectores tienen flores metidas en los cañones porque no les dejan usar los fusiles. Van en coches que no son blindados patrullando, se supone, Ceuta, ¿con objeto de qué? Si los invasores se están descojonando. Nos están viendo y están diciendo, ¿a cuántos han traído? A 40 antidisturbios. Si hemos entrado 80.000, ¿qué vais a hacer? No hay 80.000 soldados en España. Imagínate Ceuta. ¿Cuál es el plan? ¿Que haya un muerto? ¿Que maten a uno de nuestros militares y entonces la población civil se alce? ¿Cuál va a ser cuál es el desencadenante de esto? ¿Cómo se va a solucionar Ceuta? Yo creo que no, lo de que haya un muerto Sánchez no lo quiere, porque se le viene abajo todo el tinglado. O sea, Sánchez está jugando a ganar tiempo, a enquistar el problema, a que al final sean los propios ceutíes los que digan venga para la península todos, en lugar de venga para Marruecos. Está jugando a eso. A él no le conviene que haya un muerto, porque si hay un muerto, evidentemente, pues la indignación sube de grado todavía más. Ya están muy indignados los ceutíes, ni te cuento si se produce un muerto. Y de hecho Sánchez está enviando un ministro o un alto cargo cada 2 días. Bueno, ya últimamente cada día, para intentar mostrar como que están haciendo algo y que se preocupan de los ceutíes, y mandan allí a Ángel Víctor Torres a decir, a mentir, diciendo no, serán expulsados todos, menos los que piden asilo político, o sea, todos. Pero no, Sánchez no quiere que se vaya la cosa de las manos. Y yo creo que Sánchez está preocupado porque se está yendo la cosa de las manos. Pero a lo mejor, don Luis, si hay un muerto, declara estado de sitio y ya no hay elecciones. Bueno, puede mantener el estado de sitio hasta el año que viene, ¿no? Un año de estado de sitio. No, hombre, no. Eso no va. No.
O sea, podría, en todo caso, la jugada podría ser dejar ahí la quinta columna, luego que Marruecos nos invada poco antes de las próximas elecciones, es decir, hacia julio del año que viene, y entonces sí, declarar el estado de sitio y suspender indefinidamente las elecciones. Pero eso tendría que hacerlo en julio del año que viene. Ahora no. Don Luis, ¿estará dejando bombas de relojería para cuando Vox entre al gobierno? Exploten todas a la vez y entonces echan la culpa a la ultraderecha de los males de España. ¿A qué se refiere? Pues por ejemplo, Vox llega al gobierno y activan la quinta columna de Ceuta y entonces Ceuta se perdió con gobierno de Vox. Se deja de pagar la deuda y no se pagó por culpa de Vox. Nos invaden y tal y no se... El PSOE es experto en dejar... Cataluña se va y la perdió Vox. El PSOE es experto en dejar problemas a los demás. Cuanto más liado, mejor. Pero bueno, ahí creo que hay ejemplos suficientes de que por muchos problemas que dejen se afrontan si hay voluntad. Exacto. Véase Milei, Voluntad política, todo a se cura. Trump. Entonces, como no se afrontan es si no quieres, claro. Si no coges el toro por los cuernos, pues no hay absolutamente nada que hacer. El Salvador, Bukele, pues completamente no ortodoxo lo que hace, pero ha convertido El Salvador en uno de los países más seguros y vamos, peor que estaba eso, imposible. El país ¿no? más inseguro del mundo ahora es el país más seguro del mundo. Bueno, en 2 años. El país más seguro. Yo me supongo que hay alguno más seguro, tipo, yo qué sé. Bueno, pero le está costando. Eso hace un año no le costaría. El Vaticano. No sabemos, don Luis. Decía Pablo Porque VI que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Porque en el Vaticano sí que no entra ningún inmigrante ilegal, ¿eh? Me gusta la política migratoria del Vaticano. Control de seguridad, hay que pagar la entrada, te chequean, te cachean y a las 8 cierra y te piras. Me gusta. Apliquemos esa política de inmigración en España. Bueno, un último apunte sobre lo que está pasando en Ceuta. Estamos viendo cómo se hacen llamamientos desde el separatismo catalán a mí no me mandáis a ningún menor de los de Ceuta y además no me importa el problema, la única frontera que nos interesa, decía ayer la majadera de la Miriam Nogueras, es la frontera entre España y Cataluña. Qué asquerosos e insultantes son los separatistas catalanes, pero además en todo. ¿Han visto ustedes que Laporta ha dicho que no piensa homenajear a los jugadores del Barça que han sido campeones con la selección y que lo va a sustituir por un homenaje a la Estelada? ¿Se puede ser más perdedor que estos separatistas catalanes? Fíjate, están los pobres ahí. España ha sido campeona del mundo. ¡Qué rabia! No, es que son ridículos. Por cierto, queremos las competencias de inmigración para Cataluña. Nosotros nos gestionamos nuestros inmigrantes. O sea, para eso sí sirve España. Sí. Claro, pero ellos no se dan cuenta de que al final están cavando también su propia tumba, porque las encuestas, tienen ahí un fenómeno que se llama Alianza Catalana, que, bueno, leía un tuit ayer, creo que era de Alejo Vidal Cuadras, que decía que sociólogos le habían informado de que, tal y como van las encuestas, probablemente ganen las próximas elecciones autonómicas. Yo creo que el sociólogo que le ha informado es una que se De llama Orriols. Sí. Alianza Catalana, vamos a ver, tampoco seamos ingenuos. Alianza Catalana es un montaje infecto en el cual se ha cogido a una figura, que es la señora Orriols. No existe partido detrás, o sea, es que no tiene nada. Y entonces se la saca esta señora, ¿por qué? Porque Cataluña es el lugar más destrozado por la inmigración, por tanto es el lugar donde hay más voto anti-inmigración. Entonces, para evitar que ese voto se vaya a Vox, han sacado esto de Alianza Catalana. Lo que pasa es que, claro, cuando juegas al aprendiz de brujo, pues tampoco puedes controlarlo todo a la vez. Entonces, efectivamente, logran que voto anti-inmigración no se vaya a Vox, pero por otro lado, pues ha cogido mucha fuerza y entonces pues se van a hundir Junts y RC, con lo cual ahora mismo tampoco saben muy bien cómo van a salir del invento, pero vamos, Alianza Catalana es algo que cuando Romerales toque el pito, ¡pi! Entonces Alicia Orriols dice, uy,
estoy cansada de la política, se retira y desaparece como un azucarillo Alianza Catalana. O sea, tampoco nos engañemos. No le ve usted recorrido. Ninguno. O sea, eso es un invento anti-Vox. Lo intentaron también en el País Vasco. Y no, eso ahí no cuajó porque los de Batasuna dicen, aquí no se mueve nada, Romerales, fuera. Aquí en el País Vasco no entres. Pero vamos, lo intentaron lo mismo. O sea, es que contra Vox están intentando todo. Sacan partidos neonazis, sacan partidos liberales, lo intentan todo. A ver, ¿cómo podemos hacer que no crezca Vox? Y está el pobre Romerales que le tienen acogotado. Dice, Romerales, otros 50 partidos para fundar mañana. Venga, papeleo, bravo. Y aquí estamos, don Luis, de pie. Tercera fuerza y subiendo. Yo la verdad es que me hace mucha gracia, pero me da un poquillo de pena a Romerales, porque ya el tío está mayor. O sea, lleva currando desde la transición. Y siempre con los mismos tics y las mismas jugadas estúpidas. Y ya al pobre hombre no se le ocurren guiones nuevos. Y encima le sobresaturan de trabajo y sacan, por ejemplo, le sobresaturan a él, ojo, y a algunos otros. Hay una neonazi por ahí, que sus padres son del PSOE, creo, que va haciéndose la falangista, la neonazi y la antijudía, y va levantando el brazo por todas partes, Isabel no sé qué. Vamos, apesta a actriz, pero además de las malas, con esa forma de hablar así como medio pija, como pues soy, fijaros qué pija falangista que soy, neonazi, odio a los judíos y me echan de Alemania. Es que es lamentable todo. Pero bueno, en fin, tampoco se les ocurren otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Horas extra para nuestro amigo Romerales. Sí, para nuestro amigo Romerales y para algunos de sus chicos que también están hasta las narices. Pero lo que usted decía es cierto. Aquí al final, pues lo han intentado contra Vox todo. O sea, es que no ha habido nada que no hayan intentado. Y ha fracasado todo. Lo cual es una buena cosa para darse cuenta de que a veces tendemos a pensar que es que Pedro Sánchez es el tío más inteligente del mundo, o el más incombustible, o el más inclemente. Pedro Sánchez es un tío muy mediocre, intelectualmente cortito, muy cobarde, como demostró en Paiporta. Además, internamente a la gente la trata a la patada, a sus colaboradores, no le importa a nadie tres bledos, con lo cual nadie le quiere. Pedro Sánchez es simplemente un buen mandado de determinados poderes de fuera de España y por eso ha aguantado tanto. Y ya está. Y Pedro Sánchez, en fin, si se le planta cara, rebla. Pero, pues hay gente que parece que es que le tiene miedo a todo. Tíos, despertad ya, hombre, este señor es una basurilla y va a caer. Lo veremos llorar detrás de una celda. Eso espero. Invocamos a nuestros compañeros para que nos digan qué han opinado los oyentes en la encuesta de hoy, y les voy a pedir que se pronuncien ustedes. Sí. Yo creo que hoy va a estar reñida la encuesta. La encuesta, sí. La he visto esta mañana y creo que va a estar reñida la cosa. Doña Carmen Carbonell. Hoy concretamente, como dice don Paco Carrera, les preguntábamos si el rey de España debe visitar Ceuta lo antes posible. Como decían, está la cosa animada, sobre todo en cuanto a los comentarios. A ver, ¿qué posibilidades hay? Y que se pronuncien nuestros tertulianos. La primera, ya tarda. La segunda, sí. La tercera, no lo sé. Y la cuarta, no. Yo esta mañana le daba una sugerencia a Su Majestad el Rey Felipe VI, y es que este sábado, como ya han comentado ustedes, hay una expedición marítima, la de la Armada de la Solidaridad, este sábado 29 de agosto, rumbo a Ceuta. Van a salir diferentes embarcaciones de distintos puntos de la Costa del Sol, pues para mostrar la solidaridad con el resto de españoles. Van a España, a Ceuta, porque Ceuta es España. Así que yo le invito a Su Majestad Felipe VI a que coja algún velero, por ejemplo. El bribón. El bribón. Eso estaría muy bien. El AIFOS. Yo creo que el AIFOS ha sido retirado. Pero bueno, en fin, que, seguro que tiene alguna posibilidad. Pero el AIFOS no es una cosa de estas de... El AIFOS. Así se llamaba su embarcación, además, don Luis, no sé si lo sabe usted, es Sofía al revés, en un homenaje a su madre, a la reina doña Sofía. Vale. Qué cosas, ¿eh? Lo que es la crónica rosa. Está usted puestísima. Algunos años dediqué yo a este tema tan interesante y tan apasionante. En fin, pues esa es la pregunta que lanzamos. Señores, ¿cree usted que el rey de España debe visitar Ceuta lo antes posible? ¿Ustedes qué creen? Ya tarda. ¿Y usted? Yo voy a responder que sí, porque el rey tiene que visitar todas las ciudades españolas, máxime cuando Ceuta y Melilla no las ha visitado nunca. Pero creo que los que estamos tardando en ir a Ceuta somos los españoles.
Creo que es el pueblo español el que tarda. Ya las instituciones que hagan lo que quieran. El pueblo español también es soberano. El pueblo español es una institución en sí misma y somos los que estamos tardando en ir a defender la integridad y la soberanía del territorio español. ¿Y qué dice la gente? Pues don Luis, como decía don Paco Carrera, el 67% de los encuestados dice que ya tarda, que efectivamente... 67%, 2 de cada 3. Que va tarde Felipe VI, el 29% dice que sí. Es España-Ceuta, así que, lógico, puede pasarse cuando él quiera. El 21%. El 29%. 29%. Hay un 2% que no lo sabe y hay un 2% que dice que no. Bueno, comentarios de todo tipo, don Luis. En Twitter, Madeleine0 dice que a estas alturas de la invasión no cree que vaya a ser bien recibido Felipe VI. Juanma 1972 Simón dice que no va a ir porque es un pelele cómplice de este gobierno. Ana Santapardo en Twitter dice que parece que no ha heredado la valentía de su tatarabuela Isabel la Católica. Esos genes que ha pasado por ahí, se ha perdido, claro, con tanto, ¿no?, de linaje, los Austrias, los Borbones, en fin, estas cosas. En las publicaciones de YouTube, Ángeles María Bartolomé Pache dice que es mejor que se quede en casa, porque su visita, ¿qué va a solucionar, don Luis? No va a solucionar nada y ahora ya resulta casi insultante. Marta Puertola 6369 en esas publicaciones de YouTube dice que sí, pero que necesita el permiso del gobierno. Este es un tema del que también se ha hablado aquí, de si autorizaba a Pedro Sánchez a Felipe VI a acudir o no. Yo creo que eso necesita el permiso del gobierno. Vamos a ver, ¿necesita el permiso del gobierno para irse de vacaciones a Grecia? No, puede ir a donde quiera. Necesita el permiso del gobierno para lo que sean actos oficiales. No puede ir en visita oficial a otro país si el gobierno no le manda. No puede dar un discurso oficial en no sé dónde si el gobierno no opina. Pero luego él puede en su vida privada hacer lo que quiera. Nada le impide plantarse en Ceuta en visita privada a mostrar a los ceutíes cercanía. O sea que no me vale ese argumento, lo siento. Y no solo eso, sino que si pensamos, por ejemplo, en los incendios en la Comunidad de Madrid, Su Majestad el Rey Felipe VI se trasladó desde Mallorca y además escuchamos unas palabras de la reina Leticia diciendo que había que escuchar a la gente. Pues ahora también habría que escuchar a la gente, ¿no? Exactamente. En fin, José Carlos A439 en esas publicaciones de YouTube dice que si necesita saltarse la ley en beneficio de los nuestros, en beneficio de los españoles, pues que adelante con ello. Pedro Sánchez se la ha saltado desde el principio pactando, vejando, ninguneando, no aprobando lo que tiene sí o sí que aprobar. Así que bueno, pues esta es la opción que le plantean los oyentes al rey Felipe VI. Más comentarios de publicaciones de YouTube. Dice Luca9586 que eso debió haberse hecho mucho antes, desde el primer día. Estaría bien que se le cayera la cara de vergüenza y al final acudir a Ceuta. Y termino con un comentario del chat de YouTube que va un poco en la misma línea. Escribe Francisco Escric García 852 que para qué va a ir el rey a Ceuta si al final no pinta nada. Y en cuanto a lo que estaban ustedes comentando precisamente de qué importante es que apoyemos a los ceutíes, hay una iniciativa que ha lanzado el periodista Marcel Gascón en redes sociales, que es la de apoyar a los comercios de ceutíes que lo están pasando regular, por ejemplo los establecimientos de hostelería, de esa gente que pues ha visto mermada su clientela. Pues llamar, preguntar si se puede hacer un bizum y encargar, qué sé yo, una tortilla de patatas, aunque no la vayamos a recibir, aunque no la envíen a la península, sino simplemente decirle, bueno, pues te dejo esa tortilla encargada ya para cuando podamos ir a Ceuta, ¿no? Pues no es mala sugerencia. Bueno, pues doña Carmen Carbonell, ¿alguna otra opinión que de nos momento quiera usted traer? De momento esto es lo que recogemos en redes sociales, pero ya lo saben, si quieren seguir participando tienen a su disposición todos los canales, especialmente las publicaciones de YouTube, en ese apartado que antes se llamaba Comunidad, y por supuesto en la red favorita de don Luis del Pino, que es Twitter, X, la de Elon Musk. Pues muchísimas gracias, don Julián estar aquí, como siempre. Victoria, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias, don Francisco Muchas Carrera. gracias. Gracias a todos los que han participado, enviándonos su opinión o votando en la libre encuesta. Y ahora pues hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a concluir el programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.